Con un pasado convulso marcado por la violencia estadounidense, los Sioux perdieron sus tierras y estilo de vida nómada, obligados a adaptarse a una realidad llena de injusticias y sistemáticas violaciones a sus derechos hasta ser víctimas de racismo institucionalizado. Tras el robo de los territorios, sus voces fueron silenciadas e ignoradas por gobiernos de turno, los cuales priorizaron intereses económicos sobre el bienestar de estas personas. Actualmente esta nación sigue siendo afectada por problemas como el alcoholismo o megaproyectos invasivos. Tal es el caso del oleoducto Dakota Access, violador de los principios sagrados de los Sioux a través de la extracción de petróleo y gas natural, mientras la pobreza empeora con el tiempo, sin tomar en cuenta las protestas de demandas de las poblaciones de Standing Rock con apoyo internacional. En la actualidad, los nativos Dakota se enfrentan a desafíos importantes por la disminución de las políticas territoriales ancestrales y sus derechos internacionales. A finales del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos obligó a muchos Sioux a vivir en reservas. Como resultado, los nativos americanos mantienen vivas sus tradiciones y lengua. No obstante, los problemas de sus tierras milenarias y de sus recursos se han multiplicado bajo la administración de Donald Trump. En Dakota del Norte, legisladores presentaron un proyecto de ley estatal que insta al gobierno federal a permitir que los estados resuelvan problemas económicos en las reservas. Desde sus inicios, el gobierno reflexionó sobre las propuestas para privatizar tierras nativas, lo que eliminaría las pautas federales y la soberanía tribal, consideradas obstáculos para el desarrollo. En 2016, el expresidente Barack Obama declaró la zona de Bear Sears, en Utah, un monumento nacional, el cual posee sitios sagrados para las tribus americanas. Sin embargo, la idea fue desechada por la primera administración de Trump, junto con el destino de Dakota Access Pipeline. Durante ese mismo año, los integrantes de apoyo a su campaña presidencial propusieron la privatización de tierras milenarias que poseen recursos naturales, eliminando la supervisión y las reglamentaciones federales. Terminaron el oleoducto. No pudimos detenerlos en lo legal y no pudimos detenerlos en la tierra. Eso nos llevó a marchar aquí, porque nos estamos levantando como una nación. Y aún así, aún vamos a tratar de detener el oleoducto en Dakota. Hoy en día, los Dakotas o Sioux viven en reservas que abarcan solo 7.800 kilómetros cuadrados de extensión territorial, que alguna vez llamaron hogar en los estados modernos de Minnesota, Montana, Nebraska, Dakota del Norte y del Sur, así como algunas reservas de Canadá. Aunque se les prometió que podían vivir pacíficamente en esas regiones, llamadas reservas, los proyectos de oleoductos en sus tierras amenazan el ambiente, la salud, las costumbres y el estilo de vida, como el caso del oleoducto XL de Keystone, plan energético propuesto por la empresa canadiense TransCanada. El proyecto, que presentó fugas de petróleo en el pasado, fue anulado en 2021 por el expresidente estadounidense Joe Biden. Dicho proyecto fue causa de numerosas protestas de ecologistas y habitantes de la zona de construcción. Otro ejemplo fue la obra del oleoducto Dakota Access Pipeline, el cual fue cancelado en 2021. El proyecto fue inhabilitado por un juez de Estados Unidos tras considerar que violaba los derechos legales y territoriales de la tribu Sioux. Dijimos que han ganado esta batalla, pero hay una guerra más grande porque no solo está pasando en Standing Rock. Está pasando en Oak Flats, está pasando en Texas, está pasando en la reserva de Navajo, al norte de Arizona, en Florida. El oleoducto Keystone va a reaparecer, así que esto es todo un movimiento. Los opositores de Dakota Access Pipeline argumentaron que el proyecto atraviesa tierras ancestrales y que su construcción representaría una amenaza para la calidad del agua del río Missouri y para las comunidades locales. Temen un derrame petrolero que podría atentar contra la salud de las personas y los ecosistemas adyacentes. Aún hay esperanza, no se ha terminado. El oleoducto no se ha puesto todavía, aunque anunciaron que otorgarán el último permiso. Aún hay un proceso legal que tiene que pasar. Así que yo veo a Standing Rock y a Shining River metiendo amparos y potencialmente yendo hasta la Corte Suprema. Las comunidades Sioux se mantienen activas en la defensa de sus derechos, especialmente relacionados con la tierra, el agua y la protección de sus territorios. Las protestas, que comenzaron en el año 2016 con los movimientos de Standing Rock,
atrajeron la atención internacional y la unión de muchas tribus y aliados en la lucha por la justicia de la madre tierra y sus recursos minerales. El mundo está con nosotros. El mundo sabe quiénes son los indígenas. Hemos sido invisibles por cientos de años. La gente olvidó que estamos ahí y que fuimos los primeros en esta tierra. Mientras tanto, la empresa estadounidense Energy Transfer demandó a un mediático grupo ambientalista por más de $600 millones en supuestos daños y perjuicios en un caso interpuesto por un operador de oleoducto de Dakota Access. Los defensores están acusados de orquestar una campaña de violencia y difamación. La empresa expresó durante el juicio que los operarios tuvieron que soportar supuestos acosos e interrupciones por causa de las protestas de la tribu Sioux lideradas por el Grupo de Defensa Ambiental. Especialistas calificaron el caso como un ejemplo de demanda estratégica contra la participación pública, perfilada para silenciar la disidencia y drenar los recursos financieros. Es necesario aclarar que Dakota del Norte se encuentra entre los poblados desprotegidos de este tipo de demandas contra la libertad de expresión y activismo. Pese a las protestas y consecuencias, el oleoducto Dakota Access permanece en funcionamiento y transporta petróleo crudo a refinerías y mercados globales desde 2017. Los nativos Sioux de Standing Rock lideraron hace casi una década una de las mayores protestas contra la construcción de los proyectos oleoductos en tierras milenarias mexicanas. Cientos de personas fueron arrestadas y heridas, lo que generó preocupación en Naciones Unidas por la violación a la soberanía indígena. Es un ataque contra nuestras comunidades, nuestros hogares. Según la Facultad de Derecho de Harvard, en suelo estadounidense, a pesar de la oposición de los diferentes pueblos nativos y grupos ambientalistas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense anunció que se mantendrían las operaciones del Dakota Access en funcionamiento, mientras se espera una declaración de impacto ambiental ordenada por el tribunal. El oleoducto en la actualidad carece de un permiso clave para cruzar el lago Oak en Dakota del Sur. En tanto, expertos del ejército emitieron un borrador de los impactos del proyecto petrolero en septiembre de 2023, el cual planea exponer dicha declaración a finales de este 2025. Nunca olvidaremos que hay un hombre sentado en esa residencia, que se rió en la cara de las mujeres, que se rió en la cara de los musulmanes estadounidenses, en la cara de los inmigrantes, de los pueblos indígenas que dicen, queremos vivir, tenemos ese derecho. Los Sioux también se enfrentan a desafíos en términos de salud que incluyen enfermedades crónicas, infecciosas y de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, alcoholismo, abuso de sustancias y suicidio, que pueden estar relacionados con el trauma histórico, el detrimento de sus tierras, sus costumbres, cultura y las dificultades socioeconómicas. En conclusión, la industria petrolera Dakota Access generó una fuerte resistencia entre los Sioux y los otros pueblos indígenas a escala internacional debido a sus implicaciones y riesgos para la soberanía, la salud ambiental y la protección de sus tierras sagradas.